Hola chicos, bienvenidos a esta tercera parte del curso de Karate Framework. Para esta parte lo que vamos a hacer es instalar la herramienta para poder utilizar Karate Framework y vamos a ejecutar nuestro primer future. Para ello vamos a partir descargando la herramienta que en este caso es nuestro IDE, el IntelliJ. Nos vamos a Google, escribimos IntelliJ, colocamos esta que dice JetBrains, ahí nos va a cargar y está para descargar. Acá nos va a tirar un apartado donde dice versión Ultimate y versión Community, ¿ya? Y salen las diferentes versiones de el sistema operativo que están utilizando. Nosotros vamos a escoger la Community Edition. Pueden descargar la .zip o la .exe. En este caso yo descargué la .exe y ya la tengo acá. Entonces vamos a instalar. Le ponen que sí, que permiten los cambios, le ponen continuar, escoger un directorio, en este caso yo voy a escoger el por defecto, no presionar nada, simplemente presionar next, le colocan instalar y esperan a que se instale. Una vez instalado les va a aparecer esta pantalla, le colocan Run IntelliJ y finalizan. Bueno, aquí si es que ustedes ya tenían IntelliJ instalado con algunas configuraciones, le va a decir esto, o si están recién instalándolo, simplemente dejan cliquear no importar las configuraciones. Presionamos OK y va a comenzar. Muy bien. Como pueden ver aquí, IntelliJ nos muestra para crear un nuevo proyecto, abrir uno ya existente o traer uno desde el control de versiones. Nosotros vamos a colocar nuevo proyecto. En este caso le vamos a colocar Karate Tutorial, el nombre YouTube. Ya. Luego de eso voy a dejarlo en la ubicación por defecto. También pueden colocar, por ejemplo, no sé, escritorio y crear una carpeta, crear un repositorio en Git, bueno, un montón de información o de configuraciones más. Ahora, en este caso, nosotros vamos a colocar el lenguaje Java porque Karate Framework está hecho en Java. Y la compilación del sistema, en este caso, la dejamos con Maven, ¿ya? Porque vamos a utilizar dependencias Maven. Ahora, en el caso del JDK, si que están recién utilizando lenguajes de programación o aprendiendo a automatizar con lenguajes de programación, siempre les va a pedir un JDK. Para este caso, ustedes tienen que presionar descargar JDK en caso de que no tengan una versión y aquí escoger una de las versiones de JDK. Yo estoy trabajando con la 1.8 y aquí dice Amazon Coreto. Ya, como yo ya la tengo descargada, me aparece aquí por defecto. Entonces basta con seleccionarla y ponemos crear el proyecto. Bueno, una vez creado el proyecto, tiene que indexar ciertos archivos, los cuales van a cargar ahí, y acaban de cargar. Bueno, normalmente a estas ventanas emergentes yo siempre les coloco el always o permitir o el mensaje que aparezca. En este caso ahora está indexando el JDK que ustedes descargaron. Esto toma cierto tiempo ya, lo cual no es mucho. Ya, por mientras veamos la estructura de proyecto que nos acaba de crear IntelliJ. Como pueden ver, nos crea una carpeta de .idea, nos crea un Page Object Model o un POM y nos crea la carpeta de src. Y dentro de src está la carpeta main, ya que esta no la vamos a utilizar, y está la carpeta test y la carpeta Java. Acá es donde nosotros vamos a trabajar sobre Karate Framework. ¿Ya? Una vez terminadas las compilaciones, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Creamos una nueva pestaña, escribimos Karate Framework y nos vamos directamente a la página oficial de GitHub. Dentro de aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a buscar aquí en Start Maven, copiar esta dependencia que tiene compilación con JUnit 5. Entonces aquí lo que vamos a hacer es escribir dependencies, pegamos la dependencia, compilamos y ahora lo que va a hacer es descargar la dependencia de Intuit Karate JUnit 5. Always dot y ahora está importando la dependencia Maven. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es seguir buscando más hacia abajo, que existe otra compilación aquí, que es esta, que nos va a servir mucho a la hora de realizar compilaciones y llamar las rutas de los archivos. De esta manera, con estas líneas de comando,
lo que vamos a utilizar es que nos vamos a saltar cuando llamemos, digamos, el classpath. No vamos a tener que pasar por src, ni por main, ni por test, ni por Java. Simplemente nos vamos a mover dentro de la carpeta. Más adelante les va a quedar más claro cómo funciona esto. Borramos esos 3 puntos y compilamos. Y como no descarga una dependencia como tal, simplemente funciona más rápido. Ahora, otro de los comandos que vamos a utilizar es esto de acá, este plugin. Que este plugin tiene que ver directamente con los reportes que nosotros generamos. Entonces lo agregamos dentro de los plugins. Actualizamos dependencia Maven, descarga lo que tenga que descargar y está listo. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo .java. Este va a ser nuestro runner. Entonces le vamos a colocar karate runner.java. Dentro de esto, nosotros vamos a utilizar una ejecución, digamos, por un archivo .java. Para esto, nosotros también nos volvemos a dirigir, digamos, aquí, a karate. Y acá está la parte de JUnit 5. Entonces, tomamos este de aquí, el primero, y directamente lo pegamos. Les va a salir en rojo. Simplemente ustedes colocar clic derecho, context action, import class. O con comando rápido, alt enter, y se agrega automáticamente. Luego de eso, para hacerlo funcionar, vamos a crear también un nuevo archivo. Este se va a llamar karate test.feature. Como pueden ver, me sale un archivo normal sin estructura, pero aquí arriba me dice que hay plugins que soportan los archivos .future. Y en este caso nos dice Gherkin. Nosotros agregamos e instalamos Gherkin plugin. Le decimos que sí. Y una vez hecho esto, indexa bien el plugin y nos muestra acá karate test.future con el clásico logo de Cucumber. Hay veces que IntelliJ pide, les pide un restart a la hora de instalar este plugin, ¿ya? Y hay veces que no. Es como dependiendo del PC o qué sé yo. Ya. Siguiendo con la estructura, el future siempre se destaca por dos parámetros que son primordiales. Uno es el future, que en este caso, digamos, es el nombre del plan de prueba. Entonces le vamos a colocar aquí plan de pruebas. Y el escenario, donde este escenario básicamente es como el nombre de tu casa de pruebas. Pero recuerden que son meros títulos, ustedes les pueden colocar como ustedes quieran. Una vez hecho esto, tenemos la estructura dentro de Karate, pero ahora necesitamos llamar desde el runner el future. Y como está dentro de la carpeta, no tenemos que utilizar tanta ruta, simplemente llamar al archivo. Porque recuerden que ya lo hicimos acá. Entonces, si vamos acá, eliminamos, digamos, este parámetro, ese paréntesis, y acá adentro lo que vamos a colocar es classpath, dos puntos, y le colocamos el nombre directo del future, karate test.future. Una vez hecho esto, presionamos el run, está compilando, y como pueden ver, el caso se está ejecutando correctamente. ¿Ya? Aquí ocurren dos situaciones que son bastante peculiares que se van a solucionar. En primera es que, como pueden ver, la consulta tiene demasiado log. Bien, esto se puede solucionar. Nos vamos de nuevo a la página de Karate. Existe un apartado que se llama login. En el apartado login, está acá, denme un segundo. Acá está. Aquí existe un ejemplo del logback-test.xml. Bien, ¿qué pasa con esto? Nosotros tenemos que agregar un archivo así para poder modificar el log y para tener una lectura más limpia en caso de requerirlo. Entonces creamos nuevo un file, logback-test.xml. Me equivoqué, es xml. Ahí está la estructura. Ahora directamente copiamos acá, pegamos esto, y una vez hecho esto, el log nos mostrará de manera más eficiente. Acá siempre se va a generar una carpeta que diga target. ¿Qué es lo que hace esta carpeta? Acá nos almacena los reportes generados.
Bueno, ahora como pueden ver, la estructura obviamente es mucho más limpia a la hora de la ejecución. ¿Ya? Otra cosa que les iba a mencionar, en el caso de que ustedes creen un logback-test y no les funcione, digamos aparezca el log de nuevo con timelift, existe un comando especial que se llama logger name timelift level off. ¿Ya? Eso lo tengo en uno de mis videos por si no les sale a la primera, digamos, la desactivación de timelift. Muy bien. La otra cosa que quería mencionarles es que cuando nosotros queremos ejecutar, por ejemplo, directamente del future, tenemos que irnos acá a la ejecución, pero nos aparece nothing here. ¿Por qué sucede esto? Es porque nos falta otro plugin. El plugin que nos falta, nos vamos a settings, nos vamos a plugins, y acá lo que debemos buscar es Cucumber for Java. Le damos install, y una vez instalado Cucumber for Java, le damos a aplicar, le damos OK, y cuando esté todo listo, ahora vamos a poder ejecutarlo. ¿Por qué Cucumber for Java? Porque recuerden que IntelliJ está hecho y está basado en Java. Entonces ahora lo indexó correctamente, ejecutamos el future, recuerden que es un future vacío, y como pueden ver, funciona de la misma manera, con una respuesta muy limpia. Y si nosotros queremos ver el reporte, basta con presionar acá o ir directamente a buscarlo en la carpeta target. Aquí está, como pueden ver, acá está el título del plan de prueba o el título del future, el archivo, y acá está el escenario, caso de prueba. Como está vacío, me dice que no existen pasos ejecutados, y acá me sale el caso de prueba, uno bueno obviamente, y me sale la fecha y me sale también el logo. Bueno chicos, eso ha sido la instalación. Nos vemos en el video 4 con nuestra primera consulta del tipo get.